Bueno, muy bien. Estaba dando la bienvenida a este panel que tenemos hoy acerca de los retos que significa para la psicología como ciencia y como profesión la pandemia y todos los elementos que se han derivado de esta. En este panel vamos a compartir con el psicólogo José Alberto Muñoz, licenciado en psicología, presidente del Colegio de Profesionales de Psicólogos de Mendoza, presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, con el profesor Francisco Medina, doctor en psicología, profesor titular de Psicología del Trabajo, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y presidente de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas, editor asociado de la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, con un trabajo de investigación en gestión de conflicto, negociación, gestión de cambio, y organizaciones inclusivas. Estamos esperando a Mario Ollame, vamos a darle un tiempo más para que se conecte con nosotros. Y también nos acompaña el profesor Jorge Cáceres, licenciado en psicología y especialista en salud social y comunitaria. Mis tareas, las tareas las desarrolla en el ámbito privado del área clínica y el ámbito público en atención primaria en salud. Como ustedes ven, tenemos personas que están en diferentes áreas de trabajo y que nos van a poder contar un poco sobre la forma en que los psicólogos desde diferentes áreas podemos enfrentar la pandemia y los retos que nos aparecen, insisto, como disciplina y como profesión, en prestación de servicios, en investigación, en formación de los psicólogos en este momento particular del mundo. Entonces, podemos comenzar. Tengo la petición del doctor José Alberto Muñoz de iniciar, dado que debe retirarse de manera un poco rápida después de su presentación. Entonces comenzamos con el doctor José Alberto Muñoz, podemos continuar con el doctor Francisco Medina y el doctor Jorge Eduardo Cáceres. Estaremos a la espera del ingreso del doctor Moyani. Entonces comenzamos, por favor, y luego tenemos 20 minutos para la presentación y luego pues podemos discutir un poco y responder preguntas acerca de los aspectos que consideremos centrales en esta discusión. Bueno, Bienvenidos a todos y a todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes de la República Argentina. Muy buenos días en México. Muchísimas gracias por la... No te estamos escuchando, José Alberto. Hola, 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 no. Francisco me escucha, dice. Yo sí te escucho, sí. Sí, debe tener un problemita, me parece que es entonces, no sé si y el resto de la gente dice que también escucha. Debe ser Claudia, sí. Bueno, Claudia, vamos a avanzar mientras vos vas solucionando el problema de conectividad. Quería decirle que en primera instancia muchísimas gracias por esta invitación. Ayer tuve la suerte de participar también de la conversación inicial de este encuentro organizado por CNEIP y la FIAP. Ayer también comentaba que el último congreso de FIAP se hizo en la provincia de Córdoba, es una provincia del interior de la República Argentina, donde compartimos también espacio con uno de los disertantes que va a estar también en esta charla, que es Jorge Cáceres, en su calidad de, en ese entonces es presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Mínimamente comentarles desde dónde les voy a hablar yo, porque me parece que eso también ayuda a definir, para que más o menos ustedes se puedan ubicar respecto de lo que estamos hablando. La Federación de Psicólogos de la República Argentina es una entidad que nuclea a los colegios profesionales de cada una de las provincias de la República Argentina. En consecuencia es una entidad de segundo grado y es una entidad que tiene
funcionamientos de rectoría y de recomendación respecto del trabajo gremial profesional que podamos realizar las y los psicólogos en la República Argentina. En nuestra República, ayer Francisco, el Paco Ochando nos contaba cuál era la cantidad, la proporción de psicólogos por habitantes, y decía que son 6 cada 1000. No sé si Francisco tiene ese dato, si me lo puede corroborar o desmentir. En la República Argentina, la tasa de profesionales psicólogos para con respecto a la población es mucho más elevada. Nosotros tenemos aproximadamente una matrícula, es decir, hay un profesional cada 300, 350 habitantes. Lo que esto nos habilita, porque en el marco de la pandemia nosotros también tenemos que revisar de qué manera desde la psicología se abordan políticas públicas que tengan que ver con la atención y el cuidado de la población, y ya vamos a ver si más tarde nosotros tenemos ante nosotros la posibilidad de transformar en un reto que este proceso de cobertura, es decir, la cantidad de colegas trabajadores de la psicología en relación con la población, significa que hay posibilidades de acceso por parte de la población a los servicios que prestamos nosotros, ¿sí? Y mucho más en este tiempo, atravesados como estamos, en función de la pandemia. Tal vez uno de los mayores retos que tenemos que hacer nosotros es romper el rito de seguir conceptualizando en la República Argentina la psicología como una profesión estrictamente de orden liberal, estructurada en función de un cierto mandato social, donde la imbricación de la psicología con los trabajos sociales, con los procesos de desarrollo social que se van dando en todas las comunidades, sirva para que a partir de los dispositivos en donde nosotros podamos intervenir, el proceso de acceso sea aún mayor. La República Argentina está en este momento atravesando, amén de la pandemia, una situación que indudablemente configura un desafío importante. La República Argentina históricamente ha venido atravesando situaciones críticas de naturalezas económicas y sociales. En el marco de esas situaciones críticas económicas y sociales, siempre hemos tenido mucha cantidad de fluctuaciones respecto de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Pero hoy día tenemos el 40% de la población debajo de la línea de la pobreza. Ese 40% de población debajo de la línea de la pobreza obliga a que nosotros tengamos que reformular estrategias de formación. Las estrategias de formación en la República Argentina desde el punto de vista académico son más difíciles de abordar, en términos de que la universidad tiene un proceso de funcionamiento, una autonomía, mucho más importante que lo que podamos definir en términos gremiales profesionales los psicólogos y las psicólogas. Pero sí, lo que venimos haciendo continuamente es tratar de abordar procesos de formación por parte de los psicólogos que tengan que ver con aspectos tales como el desarrollo de nuestra profesión en el marco de la interdisciplina, el desarrollo de nuestra profesión en el marco de la intersectorialidad, la posibilidad de estar pensando cómo abordamos estrategias de lo social que no se resuelven simplemente a partir de la apreciación que podamos hacer en términos de psicología, porque nos estamos encontrando con que tenemos sujetos que demandan nuestro servicio, no siempre de la misma manera en que nosotros aprendimos a brindar ese servicio. Una de las cuestiones que tenemos como reto es la posibilidad de que podamos ir abordando las instancias de generación de pensamiento colectivo en términos de la psicología para poder pensar lo social y para poder tener una devolución de esa cuestión de lo social que nos surge, que nos interpela, que nos pone en una posición en donde muchas veces no tenemos las respuestas que son lo suficientemente prácticas me refiero a que permitan que los sujetos se encuentren con dispositivos en el campo de la salud mental, en donde estén los trabajadores profesionalizados de la psicología, y que esos dispositivos sean lo suficientemente accesibles en términos de que lleguen a tiempo y en términos de que sean eficaces. Ante esta situación, naturalmente desde las federaciones, desde los colegios, y en el trabajo también que venimos realizando con la República Argentina, más o menos tiene, para que ustedes sepan, tiene 8 universidades nacionales de psicología,
una universidad provincial de psicología y casi 90 universidades privadas de psicología. Nosotros, yo les decía, para ser uno cada 300, somos más o menos 150.000 profesionales y hay 120.000 chicos y chicas argentinas y de otros países estudiando psicología en las universidades al día de hoy. Nuestra población de psicólogos es una población muy fuerte. El crecimiento demográfico que tiene nuestra población es un crecimiento demográfico muy fuerte que naturalmente vamos a tener que también propiciar una cantidad de transformación, de discusiones, con posibilidades de discutir, de participar en la discusión, para ver también cómo vamos haciendo que ese proceso de inclusión de nuevos profesionales en el marco del trabajo sea lo menos traumático posible para ellos y para la sociedad. Lo menos traumático posible para ellos, porque tengan posibilidad de acceder a condiciones dignas de trabajo, que el trabajo no sea precarizado, que en función de ciertas construcciones sociales como pagar el derecho de piso no terminen haciendo cosas que no tienen que hacer los psicólogos, y porque además estamos también preocupados en términos del colectivo porque esos profesionales, nuevos profesionales que se vayan incorporando al proceso, al mercado del trabajo, no terminen distorsionando su actividad y no haciendo cosas que no tengan que ver con la psicología en función de las exigencias del mercado. La pandemia nos ha interpelado a la sociedad en términos en su conjunto, porque no hay absolutamente nadie que sepa cómo se transmite, cómo se camina esta pandemia. Somos participantes observadores, podemos hacer algunos procesos críticos, de análisis críticos, de reflexión, de estudio, de abordaje, de investigación, pero lo vamos haciendo mientras participamos, mientras somos partícipes del shock que también va provocando el proceso de la pandemia. En la República Argentina se han instrumentado como mecanismos de abordaje en función del tema COVID-19, distintos mecanismos que tienen que ver desde dispositivos solidarios que han hecho colegas en toda la República Argentina, en el marco de la territorialización que tenemos nosotros que entendemos nosotros como un elemento importante de la salud mental, es decir, que mientras más cercano estén los dispositivos de atención comunitaria al sujeto que lo está padeciendo, es más fácil que uno pueda encontrar recursos en la misma comunidad para que de esa forma los sujetos tengan también mejores dispositivos, mejor lazo social que los sostenga en el marco de su proceso de bienestar. Han trabajado entonces dispositivos de naturaleza solidaria, muchos dispositivos de naturaleza solidaria, en lo que tiene que ver todo el tema de primera escucha, de acompañamiento ante la emergencia emocional. Vienen trabajando también nuestros colegas en el marco del sistema sanitario, casi el 30% de nuestros colegas trabajan en sistemas de salud pública, en ese laburo permanente, en ese trabajo permanente. Nuestros colegas han estado al lado de los procesos de acompañamiento del programa Detectar, es un programa de detección de testeos rápidos que se está haciendo en la República Argentina, y hay un proceso de abordaje de naturaleza psicosocial en donde todos los aspectos psicológicos lo terminan brindando nuestros colegas. Se ha participado en los procesos de acompañamiento a familiares que tienen que ser aislados en función de esa situación, porque en nuestro país particularmente las inequidades son muy fuertes y no siempre nos encontramos con sujetos que son víctimas de COVID y que tienen el mismo recurso de naturaleza, no solamente simbólico, sino también los mismos recursos físicos para poder hacer frente a esta situación de encontrarse con esta situación crítica, absolutamente inesperada y que se está cronificando. También quiero contarles que en el marco del proceso de conversaciones y del proceso de establecer alianzas de trabajo con otras instituciones, nosotros venimos trabajando acá en la República Argentina, la organización estatal que maneja todo el tema de jubilaciones y pensiones, se llama ANSES. Nosotros venimos trabajando con el ANSES a los efectos de ver si podemos terminar de configurar un dispositivo de acompañamiento a víctimas, a familiares de víctimas de COVID en función del acompañamiento del duelo. Es una experiencia que entendemos nosotros va a ser piloto y que nos va a permitir también saber si en el marco del proceso de investigación cuáles pueden llegar a ser las distorsiones respecto a los procesos de duelo que pudiesen llegar a haber
al respecto de esta temática. Yo quiero comentarles que nosotros en la Argentina, respecto a la discusión teórica con el duelo, hemos tenido discusiones teóricas importantes e históricas importantes. Recuerden ustedes que la República Argentina tiene una categoría que le instituyó un gobierno de facto, el último proceso militar, que son los desaparecidos. ¿Sí? Nosotros tenemos 30.000 desaparecidos en la República Argentina. ¿Y por qué tomo esto el proceso del duelo? Porque fue una discusión, por ejemplo, muy importante, que hasta Jorge Cáceres, que también ha participado de la misma, que se dio en algún momento respecto de la psicología, si las madres o las abuelas tenían que elaborar el proceso del duelo, o era un duelo patológico seguir pensando que el desaparecido algún día tenía que ser encontrado. Entonces, en la medida en que nosotros podamos también ir avanzando hacia procesos de investigación que nos permitan encontrar cómo nuestras reconceptualizaciones teóricas tienen que ir abordando los nuevos procesos en el marco de lo contextual, me parece que es que resultará sumamente importante si podemos estructurar ese proceso en términos metodológicos, que después también podamos compartirlos con el resto de la población de los psicólogos en América Latina. Centralmente esos son los retos que nosotros evaluamos como retos importantes para trabajar conforme a la pandemia. Nuestros colegas han hecho esfuerzos importantes y nosotros hemos acompañado esos esfuerzos respecto de también encontrar algunos otros dispositivos que permitiesen que los procesos psicoterapéuticos siguiesen continuando. En esto han hecho esfuerzos nuestros usuarios y han hecho esfuerzos también nuestros colegas respecto a utilizar plataformas de acceso remoto. Cuando empezó la pandemia hubo una clara disminución de los procesos de atención en el marco de los consultorios particulares para con respecto a la población, que no se alcanzó a levantar todavía. Estamos tratando de llegar a los números que veníamos trabajando en marzo. Nosotros empezamos con el proceso de pandemia fuertemente en marzo, con distintas realidades en cada uno de los territorios provinciales, con mayores posibilidades y menores posibilidades de realizar entrevistas y acompañamiento de naturaleza remota, y entrevistas y acompañamiento de naturaleza esencial, que en muchos casos venían siendo solapadas. En lo gremial tuvimos un trabajo que hacer muy importante para con respecto del sistema. Nosotros tenemos un sistema donde participan mucho en el sistema de salud obras sociales, prepagas, gerenciadoras, que terminan habilitando las posibilidades de acceso de los sujetos al sistema de salud. Con ellos tuvimos muchas peleas, porque si no era la cata, era la jaula. Digamos, siempre había un problema para que se terminase reconociendo el proceso de trabajo de nuestros colegas, y también desarrollamos bastantes procesos muy interesantes que tengan que ver con recomendaciones para las psicólogas y psicólogos respecto de ciertos aspectos éticos imprescindibles a tener en cuenta en el proceso del desarrollo psicoterapéutico por vía remota. Les agradezco nuevamente la posibilidad que nos dan. Digo nos dan porque en alguna medida, cada vez que alguno de nosotros desde la República Argentina podemos interactuar con compañeros y compañeras de la Patria Grande y de Iberoamérica. Ayer estaba con Renata y con el Paco, digamos, tanto Paco de España, Renata de Portugal. Nosotros nos retroalimentamos muchísimo de las experiencias que tienen ustedes y de por dónde van dando ustedes, y esperamos que de nuestras experiencias ustedes puedan tener algún elemento como para poder seguir trabajando efectivamente como lo vienen haciendo. Les dejo un abrazo grande. Voy a estar hasta que a las 14 de la República Argentina, unos 35 minutos más acompañándolo. Les pido disculpas, pero parte de la cuestión de la cantidad de actividades que se van generando. En el día, les paso un chivo, el día de ayer, un aviso. El día de ayer se festejó en la República Argentina el Día del Psicólogo y la Psicóloga, que es un día muy importante, y estamos en medio de un montón de actividades de naturaleza gremiales y profesionales. Entonces ayer les mandé un beso al negro Cáceres, que está acá, Jorge Cáceres, que va a compartir con nosotros la jornada de hoy, pero quería comentarles porque hay un cúmulo de actividades, y
el cargo hace que uno tenga que tratar de estar en todos lados. Les dejo un abrazo y los sigo escuchando. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias, José Alberto. Tú hablas de algunos de los aspectos que hemos tenido que vivir en todos los países asociados al estado del gremio, al trabajo, a asumir la telepsicología o las vías remotas para poder atender a nuestros usuarios. Muchas gracias. Creo que esto va a alimentar nuestra discusión. Ojalá alcances a estar lo más posible para que podamos retomar algunas de las experiencias que ustedes han tenido en Argentina. Muchas gracias. Ok, continuamos entonces con la presentación del doctor Francisco Medina. Como ya lo presenté, el doctor Francisco Medina es doctor en psicología, profesor titular de Psicología del Trabajo y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Ya había hecho una presentación un poco más larga, entonces te damos paso, Francisco. La presentación será manejada desde Brenda, por favor, para que nos ayuden con esto. Muchas gracias y bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Bueno, mientras Brenda pone la presentación, quiero dar las gracias a las dos entidades organizadoras, CNIP y AFIAPS, por haber sido invitados a esta reunión con una enorme pena de no poder tener el contacto ese físico que te da el estar juntos y sobre todo compartir alguna cervecita o algo similar conjuntamente. Yo le tenía muchísima ilusión a este congreso porque he ido muchísimas veces a América Latina, pero nunca a México, y me da un montón de coraje que haya tenido que venir la gran hecatombe mundial para que México siga siendo una asignatura pendiente para mí. Y agradecer a Claudia las labores de coordinación y paso a comentar un poco lo que pretendo en estos minutos que me corresponden. Yo ahora tengo una función institucional de coordinador de la psicología a nivel nacional en este país, y nosotros como universidades somos una asociación que elige quién nos representa ante las autoridades tanto universitarias como el Ministerio de Educación en este caso. Y por lo tanto mi intervención tiene que ver con lo que ha ocurrido en esta situación, cómo la psicología ha respondido con gran sesgo enorme por mi parte, que es cómo veo yo desde mi perspectiva que hemos respondido. Probablemente me falten muchísimas claves de cómo se ha respondido en otros países, pero creo que ha habido cosas interesantes en estos meses y sobre todo que me gustaría que hubiera una reflexión sobre nosotros como profesión a nivel latino, iberoamericano, para que nos permita trabajar juntos los próximos años. Mi mensaje va más dirigido a las instituciones, tanto a los colegios profesionales como a las propias universidades, pero también con cierto anclaje en lo que es el ejercicio habitual de la profesión. Y podemos pasar a la siguiente presentación. Sí, para situaros en la formación en psicología en España está compuesta de un grado que tiene 8 semestres, que son 4 años, donde el último semestre se hace, o el último año, los últimos 2 semestres, depende, se hacen prácticas. Y cuando uno termina el grado en psicología, habitualmente, aunque ya no es obligatorio, cursa un máster que tiene de duración entre 1 o 2 años, donde, o sea, 4 semestres como máximo, donde hay de prácticas aproximadamente 1 semestre. Y luego el siguiente paso es el doctorado o el propio ejercicio profesional. Es decir, lo habitual, aunque uno puede saltar al ejercicio profesional desde el grado, lo habitual es que lo haga en España a partir del máster. Y otra particularidad es que nuestros títulos en España están acreditados por agencias, o sea, una agencia nacional de acreditación que deriva a unas agencias autonómicas. Nosotros pertenecemos a Andalucía, tenemos nuestra propia agencia, pero tenemos una agencia a nivel nacional. Es decir, nuestros títulos son verificados por la agencia. ¿Qué significa eso en este mensaje? Que hacemos prácticas en 2 periodos, que las prácticas son en instituciones externas,
y que cualquier cambio en nuestros títulos tiene que ser aprobado por una agencia. Entonces eso marca una gran parte de lo que ha ocurrido. Y pasamos a la siguiente presentación. Y a la siguiente también. Entonces vamos a hablar del periodo primero. En marzo aquí, me imagino que en cada país de América Latina ha ocurrido en una época determinada, se produce el cierre de los campus. Es decir, de un día para otro, aquí fue el 14 de marzo, se nos dice que nos transformamos en docencia online, y se nos dicen que cierran los centros de prácticas y nos dicen que suspendemos las prácticas clínicas. Con lo cual, ya esa situación, desde el punto de vista de gestión, nos supone una serie de retos. Y esos retos están en la siguiente presentación. Son 4 retos esenciales. El primer reto que tenemos que enfrentarnos es cómo garantizar que la adquisición de competencias de psicología sean iguales en todo nuestro territorio. Es decir, cómo conseguir que la formación en Sevilla sea igual que la en Madrid, en la Complutense o en Barcelona. ¿Cómo hacer eso? El segundo reto es cómo sustituir las prácticas presenciales. Es decir, si tenemos prácticas obligatorias en centros de salud o en instituciones de servicios sociales o en organizaciones, ¿cómo sustituimos esas prácticas para que tengan el mismo valor que tenían las prácticas presenciales? Ese es el segundo reto. El tercer reto que nos enfrentamos es cómo adquirir competencias mediante enseñanza online. Nuestros títulos, en teoría, están guiados por competencias. ¿Cómo garantizar que esas competencias que se adquieren con la interacción cara a cara en muchas circunstancias sean adquiridas mediante enseñanza online? Y el cuarto reto es cómo conseguir que ningún estudiante se quede fuera del sistema. Es decir, hay una gran casuística de estudiantes, sobre todo aquellos que están en peor situación, que de repente se encuentran confinados en sus casas, sin ordenadores, a veces sin conexiones a internet, sin medios para poder trabajar, sin espacio físico, porque sus casas igual no están preparadas para trabajar o para formarte, y tenemos que garantizar que estos estudiantes se gradúen igual que el resto. Una gran parte del trabajo que se hizo desde marzo a junio, que termina el curso académico aquí, junio-julio, ha tenido que ver con estos temas. O sea, ha tenido que ver con las prácticas, ha tenido que ver con las competencias a nivel homogéneo y ha tenido que ver con preocuparnos de que ningún estudiante se quede fuera del sistema. Y ahí voy a poner, aunque habría mucho que decir en cuanto a estos 4 aspectos, quiero poner como algunos ejemplos de buenas prácticas en mi opinión. Y pasamos a la siguiente presentación. Un buen ejemplo que hicimos aquí, que considero que puede ser generalizado, incluso desde el punto de vista internacional, es ponernos de acuerdo. O sea, nos pusimos de acuerdo sobre qué deberíamos hacer, qué cosas serían idénticas a las presenciales en cuanto a la formación práctica. Y nos pusimos de acuerdo entre todas las universidades. Nosotros somos en torno a 60 universidades que enseñan psicología en España, y hubo unas 2 semanas de trabajo intenso para ponernos de acuerdo en un documento que después lo defendimos ante la conferencia de rectores y ante la red de agencias españolas. Hubo una negociación, amparados incluso por el propio ministerio. Elaboramos un documento consensuado por todos de que había que cambiar cosas. Por ejemplo, en nuestros casos, voy a poner solo un par de ejemplos. El voluntariado no computa como práctica. Pues nosotros pedimos al ministerio que hicieran excepciones para que todas aquellas iniciativas que se hicieran de voluntariado relacionadas con la pandemia se computaran como prácticas. Hicimos una serie de recomendaciones sobre el teletrabajo en psicología. Hicimos algunas recomendaciones sobre cómo deberían de hacerse talleres prácticos que pudieran sustituir a la formación presencial. Eso es una buena práctica, es decir, ponernos de acuerdo entre las universidades de cómo garantizar la formación práctica. Lo hicimos nosotros en psicología y a partir de ahí lo hizo medicina, lo hizo enfermería, hicimos unas cuantas conferencias trabajando en la misma línea. Luego, la segunda aspecto que nos pusimos de acuerdo es que si cada uno hacíamos algunos talleres con profesionales de competencias profesionales,
eso podía significar que si una serie de universidades colaboraba en eso, la oferta para el estudiante era inmensa. Nosotros en Sevilla, por ejemplo, hicimos aproximadamente 30 talleres. Nos pusimos de acuerdo las 8 universidades andaluzas. Andalucía es una región del sur de España. Tiene 7, 8 universidades que enseñan psicología. Y organizamos 70 talleres abiertos a todos los estudiantes de psicología de toda la región. Nosotros aportamos 40, somos muy grandes como universidad y como facultad. Otras universidades aportaron menos, pero en total llegamos a 70. Y esos 70 talleres fueron ofrecidos a todo el estudiantado de prácticas de todas las facultades de psicología del sur de España. Creo que es una buena práctica que podía generalizarse a otros contextos. Es decir, si yo organizo una actividad, compartirla con el resto de compañeros que probablemente tengan necesidad de garantizar la formación de su estudiantado. Y luego, otra buena iniciativa es, si no tenemos prácticas, ¿por qué no las organizamos nosotros? Y hicimos, en Sevilla, organizamos 3 iniciativas de aprendizaje de servicio. Es decir, el aprendizaje servicio es solucionar un problema a la sociedad con supervisión académica, de forma que participen estudiantes en formato de práctica o de voluntariado en ese sistema. Y organizamos un dispositivo de atención psicológica que ofrecimos a nuestra universidad para atención a las familias y a los estudiantes, principalmente por las necesidades requeridas por el confinamiento. Hicimos otro relacionado con la discapacidad, tenemos un máster de educación relacionado con este tema para apoyar a las familias que tenían confinados a hijos e hijas con algún tipo de discapacidad. Hicimos otro de educación, de apoyo a los colegas de educación en temáticas de orientación, que es otro de los másteres que tenemos. También creo que es una buena práctica. La que hicimos aquí, en otras universidades españolas se hizo algo parecido. Estas iniciativas en la presentación aparecen en las siguientes diapositivas, las 3 que las podemos pasar. Si no te importa, Brenda, este es el acuerdo, que no tiene mayor importancia. Si alguien lo quiere, yo se lo puedo pasar. La siguiente presentación tiene que ver con los talleres de adquisición de competencias, que estamos en formato ahora de colocarlos en una página para que podamos volverlos a utilizar cuando sea necesario. Y la tercera presentación tiene que ver con la experiencia de aprendizaje-servicio, de la que se hizo eco los periódicos locales como una singularidad de apoyo de nuestra facultad a la situación de la pandemia. Sé que esto se ha hecho en todo el mundo, o sea, no es una cuestión solamente de psicología, pero lo hicieron los colegios profesionales, pero bueno, es una forma de intentar suplir la formación práctica que considero que debería extenderse a otros problemas sociales. La siguiente idea, el siguiente tema no tiene que ver con algo que ocurrió en España, sino con mi propio campo de investigación, y por eso le pedí a Claudia que dijera que yo me dedico al tema de negociación. A nivel internacional, mis colegas de todo el mundo han hecho dos cosas. La primera es que los que tenían docencia online en sus universidades han empezado a escribir trabajos en semanas. Es decir, han empezado a escribir cómo lo estaban haciendo, cómo debía de hacerse, de forma que fuera disponible para todo el mundo. Y el día 14 de marzo nos confinamos, el día 17 y 18 ya había documentación de cómo había que hacer la enseñanza en negociación de forma virtual. Es decir, los colegas psicólogas online, que ya enseñan online, han ofrecido gratuitamente a todo el mundo lo que ellos sabían hacer. Lo segundo que han hecho ha sido generar rápidamente una página donde se compartan casos y se compartan experiencias. Y la página es la que tenéis ahí, Negotiate App, y sobre todo han organizado conversatorios de lo que yo considero que son los mejores profesores del mundo en esta temática, que han estado en formatos de 15 minutos participando, colaborando, es decir, cómo en aquello que nunca se cuenta, es decir, ¿cómo enseño yo mis clases? ¿Qué hago yo?
cómo participo. Y ha habido conversatorios de negociación, de formación, de investigación, de trabajo con los estudiantes, etc. Entonces, eso, en mi opinión, el poder utilizar plataformas para poder explicarle a nuestros colegas cómo hacer las cosas, sobre todo el compartir esas experiencias, creo que es una buena práctica. Yo lo he echado de menos, esto ha sido una iniciativa de colegas estadounidenses, yo he echado de menos eso en mi país o he echado de menos eso en nuestra lengua. O sea, en el poder compartir con colegas cómo estábamos haciendo las cosas en estos meses. Creo que deberíamos de avanzar en esa línea. O sea, hacer más pedagogía de la pandemia, es decir, cómo se enseña en estas circunstancias. La siguiente parte, esto es gratuito, si alguien está interesado le puedo decir desde dónde descargar, porque es una página donde se ubican trabajos de acceso gratuito y hay como 3 o 4 trabajos escritos por Noam, que es este chico que se puso ese fin de semana a escribir como loco sobre cómo enseñar online para el resto de los colegas. La siguiente etapa de la que me gustaría hablar está en la siguiente presentación, es la situación actual. Ahora, no sé, yo no sé exactamente cómo es la nueva realidad en cada uno de los países, pero aquí tenemos una realidad un poco extraña. O sea, tenemos estudiantes desde sus casas, en muchos casos, estudiantes en el aula y el profesorado que tiene que, a la vez de impartir docencia, estar pendiente de lo que están en su casa y de lo que están en el aula. Esta es una foto de una alumna, una doctoranda mía, que ya es doctora, que es mexicana, que se llama Jimena, y ahora está trabajando en una escuela de negocio francesa, y a la hora de preparar esto me acordé de ella y puse cómo es su clase. Digo, mándame una foto de cómo es tu clase. Y ella tiene una clase así, como veis, en la parte de abajo están los alumnos presenciales, en la parte de arriba, en la pared, a la derecha, están los que están desde sus sitios, y en la parte izquierda está la mesa del profesor o profesora, donde está viendo a los que están en clase y por otro lado en la pantalla está viendo a los que están fuera de clase. Esta es una nueva realidad que estamos. Pasa, si quiere, Brenda, no te importa la nueva presentación. Esta situación tiene muchísimo aprendizaje. O sea, estamos ensayando mucho, a pesar de que estamos haciendo experimentos naturales, donde hay grupos que están rotando, o sea, hay grupos que se han dividido en función del tamaño de la clase. Ha habido facultades que están haciendo clases espejo, es decir, que están haciendo clase con la mitad de los estudiantes en otros dispositivos. Hay turnos rotatorios, es decir, la mitad de la clase viene un día, la otra mitad de la clase viene otro día. Hay algunas facultades, como nosotros, que estamos haciendo métodos basados en competencias. Por ejemplo, nosotros hemos optado por hacer docencia inversa, que no sé si conocéis el concepto de docencia inversa. Significa que lo que normalmente se hace en clase lo haces fuera, y que lo que normalmente se hace fuera se hace en clase. Es decir, si yo en clase explico una teoría o una lección, eso lo hago fuera, lo hago online. Y lo que hago en la clase es dedicar, pues, a hacer prácticas o hacer el seguimiento al alumnado. Esa parte más interpersonal se hace en clase. O sea, hemos cambiado un poco lo que hacemos de forma completamente sincrónica. O sea, la docencia inversa que nosotros hacemos es sincrónica. También hay otros experimentos de clases en aprendizaje basado en problemas o proyectos, con metodologías del caso. Es decir, estamos aprendiendo mucho de cómo hacer modelos de formación híbrida. ¿Por qué cuento esto? Y sigo adelante. Porque aquí también, bueno, antes de pasar a lo que quería decir, también los conferencias de decanos nos pusimos de acuerdo. O sea, es decir, ¿cómo queremos que sean nuestros modelos híbridos? Queremos que estén basados en competencias, queremos que estén basados en el tamaño de la clase, y llegamos a unos mismos de acuerdo. O sea, nosotros optamos por un diseño más competencial que basado en el tamaño de la clase, con una serie de lógica para que lo presencial fuera aquello que fuera más práctico
o aquello que tuviera una metodología más participativa o más de interacción. O sea, eso llegamos, lo defendimos ante nuestros rectores y lo defendimos ante el ministerio. Pasamos a lo siguiente, que ya hablo un poco lo más estratégico. O sea, que la duda que surge aquí es que la enseñanza universitaria tradicional también en psicología ahora mismo está en cuestionamiento, y yo no estoy seguro de que la formación universitaria vaya a volver a ser igual que la que ha sido hasta ahora. Probablemente algo vaya a cambiar, y los modelos híbridos pueden llegar a permanecer en nuestra vida, y sobre todo que para nosotros va a significar una oportunidad, pero también puede significar o ser una amenaza. ¿Por qué? Porque, aprovechando el ejemplo de mi colega Jimena, ella está teniendo alumnado de China, de América Latina, de Oriente Medio, en su clase, gente que no ha podido viajar. Pero ¿por qué no organizar una formación de máster de calidad contando con eso? Es decir, contando con que haya personas que no se desplacen de su sitio. Y hay iniciativas que ahora pondré en las siguientes, de sistemas ya acreditados. Por ejemplo, la APA, la APA, tiene ya acreditados sistemas de formación en psicología híbridos. Lo estuve buscando este fin de semana, digo, a ver si los tiene acreditados, porque ellos acreditan muchísimas cosas y ya hay sistemas acreditados de psicología híbridos. Y algunas universidades están ofreciendo, algunas universidades de las buenas a nivel internacional están ofreciendo formación de alta calidad en un formato híbrido. Es decir, yo te ofrezco formación online, pero la presencialidad aquí se circunscribe a un mes o mes y medio. Y son universidades de las mejores de Estados Unidos, que probablemente puedan ser una amenaza para cualquiera de las universidades nuestras. Es decir, si alguien pudiera hacer un posgrado en Berkeley, un máster en Berkeley con un solo mes de permanencia allí, probablemente sea una situación, entre comillas, amenazante para nuestras universidades, para nuestros buenos títulos, porque se va a valorar. O sea, se va a valorar si eso es una buena opción o no. Y luego también porque en este contexto se están generalizando el sistema que en Estados Unidos ya lleva tiempo de las microcertificaciones. Google ha puesto encima de la mesa, en España ha tenido muchísima repercusión en prensa, es decir, el término microcertificaciones son: yo te certifico algo muy concreto, con poco dinero, con una formación mayoritariamente online, y eso es otra forma de formación distinta a un máster, pero probablemente puede ser atractivo para el mercado. Es decir, yo te puedo microcertificar en negociación, por ejemplo, o en enseñanza de metodología, o en XI relacionado con la psicología. Y por ahí pueden ir algunos de los movimientos de los que nos podamos encontrar en los próximos años. Es decir, estos temas de la formación híbrida y las microcertificaciones, yo creo que pueden permanecer. Y probablemente, por lo menos en situación en España, aquí nadie está pensando en eso. O sea, nadie está pensando en si merece la pena organizar algo a nivel conjunto entre universidades, o si merece la pena organizar algún tipo de programa contemplando la posibilidad de que haya una parte solo exclusivamente que sea presencial y el resto online. Pero creo que puede ser una oportunidad tanto como una amenaza para nuestra formación en psicología y para nuestro ecosistema. Y una reflexión por si esto es la forma mejor o peor de formación en psicología que la que tenemos actualmente. La última parte que tenemos ahora mismo es la formación de doctorado, que es nuestro tercer pilar. En este sentido, esta situación ha supuesto una suspensión de los congresos internacionales en formato presencial. Por eso nosotros estamos aquí, pero se han suspendido prácticamente todos. Y eso para el estudiante que tiene 3 años, en el caso de España, 4 en el caso de otros países, para terminar su tesis doctoral, no deja de ser un pequeño problema. Porque hay menos oportunidades para generar redes, que es uno de los aspectos buenos del doctorado, menos oportunidades para el feedback, es decir, para aprender de compañeros,
también de profesores y profesoras brillantes de otros países. Las estancias de investigación están suspendidas y también hay un cierto parón en el desarrollo de las tesis doctorales. Y sobre todo que hay una incertidumbre sobre el futuro, con lo cual el doctorado puede ser una opción menos valorada que antes porque no tenemos claro, o probablemente el estudiante que esté en esa situación de decidir si va a entrar en un programa de doctorado va a tener dudas sobre si merece la pena invertir 3-4 años de su vida con dificultades de financiación para un futuro incierto. Y eso va a tener problemas en el acceso, porque habrá menos gente pensando en hacer el doctorado. Problemas de diversidad, porque el doctorado, los buenos doctorados tienen gente de muchos países y aprenden de los demás mucho más que de nuestros propios directores y en este caso se va a resentir la diversidad y también el problema de abandono. Es decir, personas que tengan una mínima oportunidad de encontrar trabajo fuera, probablemente el doctorado sea abandonado y eso va a generar mucha tensión sobre la investigación y sobre los propios programas. Y esto supone un mayor riesgo para las personas con dificultades económicas. Ya con esto voy a terminar. Esta es una investigación que hizo un colega nuestro de Berkeley en Estados Unidos, que analizó cómo eran las trayectorias de doctorado de las personas en su universidad, en función de si pertenecían o no a determinadas minorías. Minorías en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de minorías de personas de color, latinas, o personas de otras nacionalidades, y también hizo el análisis de las mujeres. Entonces encontró que, en esta gráfica que tenéis arriba, encontró que había muchas diferencias en cuanto a las publicaciones que enviaban y a los congresos a donde iban en función de las minorías a las que pertenecían. Es decir, si miráis, por ejemplo, en la parte de abajo, veis que las minorías iban menos a los congresos internacionales y sometían menos artículos a lo largo de su tesis, las mujeres un poquito más, pero en el mismo nivel que las minorías, y la muestra de hombres que no son de minorías eran los que más publicaban y los que tenían mayor acceso a los a los congresos. Es decir, el hecho de ser minoría ya es un sesgo. En una universidad que tiene un nivel impresionante en psicología y en todas las áreas, como ocurre en Berkeley. El hecho de ser minoría ya es un sesgo. Y si encima le añadimos la situación actual, pues probablemente sea un problema para aquel que esté en situaciones económicas desfavorecidas. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que creo que debemos de pensar en los próximos meses y en los próximos años? Y aquí está la agenda. Creo que es una oportunidad interesante para la colaboración entre universidades y los colegios profesionales. Es una oportunidad para el espacio latino, iberoamericano, como lo queramos llamar, por no dejar fuera a los portugueses del conocimiento, al menos en psicología, y creo que deberíamos de avanzar hacia esa línea. Es una oportunidad también para hacer de la psicología una ciencia global, donde haya diversidad de enfoque y donde haya una gran inversión cultural a pesar de no salir de casa, y probablemente debamos de potenciar los programas de internacionalización en casa, es decir, tener contacto con otros estudiantes de otros países, de otros contextos sin salir del sitio. Creo que es una buena oportunidad. Es una oportunidad también para colaborar entre nosotros con casos prácticos, con intercambio docente, con clases espejo y con equipos mixtos de docentes y de estudiantes trabajando en temas, sobre todo en temas que preocupan a la sociedad. Y también es una oportunidad para colaborar entre las universidades y el ejercicio profesional. Hacer una transición fluida, no rupturista, entre lo que es la academia y el ejercicio profesional, y sobre todo también plantear en temáticas de certificaciones o de cualificaciones que integren la parte académica y la parte profesional. Yo creo que todo esto que ha ocurrido en mi entorno y por lo tanto es sesgado, te da pistas de que en psicología se puede colaborar, lo podemos hacer bien y hace falta intentarlo, sobre todo con
con colegas con los que uno está tan a gusto como es con vosotros. Y yo dispuesto a echar una mano en lo que pueda. Y hasta ahí mi intervención. De nuevo agradecer que tener la oportunidad de explicarme y sobre todo a partir de ahora de trabajar conjuntamente en la agenda que nos marquemos a partir de ahora. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Creo que llamas la atención acerca de elementos muy importantes y particularmente de cómo la colaboración, los acuerdos y el compartir la información y el conocimiento, el compartir las experiencias, pues producen cambios importantes y además de eso garantizan que los psicólogos, tanto en los procesos de servicio como de formación, podamos aportar y continuar garantizando la calidad de los procesos de formación y de servicio. Habrá algunos elementos que creo que serán importantes de discutir hacia el final, asociados con asuntos de calidad, con la forma en que estamos haciendo la formación y cómo podremos aproximarnos a estas experiencias interesantes que tú nos cuentas que han tenido en España. Muchas gracias. Continuamos entonces con la presentación de Jorge Cáceres. Jorge es licenciado en Psicología y especialista en salud mental, social y comunitaria. Desarrolla sus actividades en el ámbito privado, en el área clínica y en el ámbito público en atención primaria y en salud. Fue 2 veces presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, Argentina, y actualmente y también integró pues la Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Pues Jorge, bienvenido. Estamos muy interesados en oír tu ponencia también y saber un poco desde la perspectiva de salud y salud comunitaria cómo Argentina ha enfrentado la situación en la que estamos ahora. Bienvenido. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, bueno, te escuchamos. Bien, ante todo, me siento muy honrado de estar hoy participando de este congreso. Un saludo y felicitaciones a los organizadores. Siempre que he participado de estas actividades he salido totalmente enriquecido. Es más, el anterior congreso se realizó en Córdoba, en Córdoba, Argentina, en mi provincia, así que fui partícipe y tuve la suerte de llevar a muchos de los que participaban a degustar las comidas argentinas, sobre todo el asado, que fue donde quedaron más sorprendidos, y hacerles probar la bebida típica de mi provincia, que es el Fernet con coca. Quedará para una próxima vez, cuando podamos salir de esta pandemia, abierta la invitación a que quien quiera probar esta bebida sienta los mismos placeres que los cordobeses. Después también volver a llevar adelante el saludo que hizo Alberto Muñoz, el presidente de la Federación, en relación a que en Argentina el día 13 es el Día del Psicólogo, y un saludo a todos los psicólogos argentinos que puedan estar participando de este congreso, y extendemos el saludo al resto de los colegas de Iberoamérica, aunque tengo entendido que tienen distintos días de festejo. Bueno, me voy a circunscribir ahora más a lo que tenía pensado hablar. Parte lo adelantó Muñoz en su ponencia, pero, a ver, la Argentina, al igual que el resto del mundo y Latinoamérica, hace años que está hegemonizada por un modelo que tiene ciertas características. Este modelo neoliberal y su vertiente globalizadora genera determinados lazos sociales. En este modelo hay primacía de los aspectos individuales. Se potencia
desde algunas visiones, el individualismo. Se sostiene de que el Estado no tiene que estar presente en las mayores actividades de la vida cotidiana y social, y que se debe dejar librado al empuje que tiene cada uno de los individuos a desarrollarse dentro de este sistema y este modelo. Hay una gran discusión en mi país en este momento entre lo que es la meritocracia, como entendemos algunos muy ligadas a este modelo, y el mérito, que para nosotros son dos conceptos totalmente diferentes. También se potencia lo que algunos filósofos han hablado sobre el empresario de sí mismo. Cuando estas políticas son llevadas adelante con muchísima más fuerza durante el gobierno anterior del expresidente Mauricio Macri, se potenciaron esas formas de lazos sociales. ¿Por qué? Porque se privilegió la retirada del Estado de la vida política de la sociedad, sobre todo en salud. Es más, el Ministerio de Salud perdió su categoría en épocas de este gobierno y pasó a ser una Secretaría de Salud, con las implicancias en las políticas públicas relativas a la salud, y más aún a la salud mental, donde no siempre es prioritaria en la definición de las políticas públicas en este país. Anterior a la llegada de esta modalidad de gobierno, el paradigma que se sostenía en el pensamiento y en el desarrollo de las políticas públicas era el enfoque de derechos, y una vez llegado al gobierno Mauricio Macri, fue hacia otro camino, que constituye una nueva gramática donde va generando distintos lazos sociales. Porque esto, que parece muy alejado de nuestra profesión, influye en los comportamientos, en las costumbres, en la forma de vida, en los objetivos, en las fantasías, en los deseos, en las angustias, en la psiquis y su lógica. O sea, tiene toda una implicancia en la salud mental. Entonces, en los consultorios, desde el punto de vista quienes desarrollan una práctica liberal, o en los consultorios en salud pública, los malestares cambian y empiezan a escucharse otros. O sea, en este país, encima, a la retirada del gobierno del ingeniero Macri, se llegó a una inflación del 50% anual, a un endeudamiento impensable en estos últimos tiempos, y al deterioro de todos los servicios públicos de salud mental en particular. Cuando gana la fuerza política del actual presidente Alberto Fernández, se genera toda una discusión y nuevas expectativas, porque la visión de esta fuerza política es antagónica a la visión de la fuerza política que se retiraba. La fuerza política gobernante propone al Estado como rector de la vida cotidiana de los habitantes, en su presencia, en el desarrollo de las políticas públicas, en la presencia en los aspectos económicos de la ciudadanía, lo que le da mayor, o que le daría mayor movilidad a la economía a través de la incentivación del consumo, y el rearmado de las políticas públicas que trabajaran con los grupos más vulnerables. Esa era la expectativa que había en diciembre, cuando gana la fuerza política del presidente Alberto Fernández. En todo esto viene la pandemia. Cuando nosotros nos encontramos en un proceso de reestructuración de nuestro país, donde, vuelvo a decir, el endeudamiento, el gran nivel de inflación
la pobreza en que estaba sumida el país, la precarización de las relaciones laborales, la desarticulación del tejido social y por ende de todas las políticas públicas en salud y sobre todo en salud mental, viene la pandemia. Y esto nos lleva a lo que ha sucedido en gran parte del mundo. Nosotros fuimos en este continente primeros observadores de lo que venía llegando, de lo que sucedía en Europa, sobre todo en España, en Italia y en Francia, que era donde aparentemente había pegado con mayor virulencia el COVID. Entonces fuimos preparándonos para la llegada hacia acá. Con la decisión del gobierno de instaurar como medida sanitaria la cuarentena. La cuarentena, excepto para quienes se consideraba trabajadores esenciales, y en un principio los psicólogos no fuimos considerados trabajadores esenciales, por eso es a donde voy a ir después en la segunda parte. Se propone la cuarentena como salida o como estrategia principal de enfrentar el coronavirus. Una cuarentena temprana y asesorada los entes gubernamentales por lo que se llamó un comité de expertos, en donde le integraron principalmente médicos e infectólogos. ¿Qué sucedió? A entender de varios grupos de colegas que estuvimos discutiendo esta situación. Se tuvo una visión de las políticas sanitarias desde el punto de vista de lo que en Argentina se denomina el modelo médico hegemónico, conceptualizado por un sociólogo mexicano, Menéndez, donde plantea que el modelo médico hegemónico es una visión reduccionista de la salud, donde no se toma en cuenta las particularidades y las individualidades de cada uno de los sujetos, donde se prioriza la atención al cuerpo y la medicación, y no se piensa en todos los aspectos psicosociales donde se mueve el ser humano. Esta cuarentena desde ese punto de vista estaba destinada al fracaso, porque sabemos desde nuestra disciplina que la pulsión nos educa, de que el encierro es pensado por la humanidad como un castigo, no como algo beneficioso, y que si se sostenía en el tiempo con esta visión solamente médica del cuidado de la infección, iba a generar el rompimiento por parte de gran parte de la población. Algunos por la necesidad imperiosa de trabajar, puesto que en Argentina, por estas políticas liberales, hay una gran precariedad en el empleo, muchísima gente que vive el día a día en trabajos totalmente informales, la venta al menudeo, los trabajos informales en jardinería, albañilería, plomería, en un montón de aspectos donde el no poder circular le iba a generar la ausencia del sustento común. Esto hizo que levantáramos las voces un montón de psicólogos. La FEPRA la Federación de Psicólogos, fue una de las que acompañó y llevó adelante primordialmente también estos psicólogos, planteando la necesidad de que nuestra disciplina participara de los debates. Después el licenciado Mario Boyame va a hablar y le va a dar alguna sustancia más clínico-política a todo esto, porque las estadísticas demuestran que no se pensó desde el modelo médico algunas de las consecuencias que iba a tener la cuarentena. Primero, esto que dije, lo de
la salida de gran parte de la población por las necesidades económicas y de convivencia. Después, la convivencia misma de gran parte de la sociedad que está en situaciones de precariedad habitacional. Es decir, sostener el encierro de familias ultranumerosas, de 7, 8, hasta 10 personas, en 2 espacios habitacionales era un imposible de cumplir. Se debió haber tenido en cuenta en su momento, después empezó a discutirse eso. Después la misma realidad del ser humano, donde ya Freud decía que los humanos éramos una caterva de lobos, que solamente nos manteníamos en regla por acuerdos, mandatos y leyes. Entonces no se previó lo que iba a pasar. La organización feminista Mujeres de la Matriz Latinoamericana tiene una estadística que dice que en los primeros 6 meses del año se registraron 143 femicidios, lo que muestra que hay una mujer asesinada en Argentina cada 29 horas, en aumento a lo que era previo a la pandemia, donde había una mujer asesinada cada 31 horas. Además de esto, se detectaron por el Observatorio del Femicidio de la Defensoría del Pueblo 135 intentos de asesinatos o de violencias de género en el país, y que las llamadas de pedido de auxilio crecieron en un 39%. Que en el 45% de los casos el asesino fue la pareja actual. Después, otra de las consecuencias que ha tenido la cuarentena vista solamente desde el punto de vista del modelo médico hegemónico y sostenemos algunos, y la ausencia de nuestra disciplina en la discusión de las políticas públicas preventivas. Una investigación de la Unidad de Estudios Epidemiológicos de Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre una encuesta online sobre la gente que estaba manteniendo la cuarentena y sobre que tomó el tema de consumo, el 73,2% de los encuestados reconoció haber consumido alguna sustancia psicoactiva durante el periodo de aislamiento. Un 41% señaló que incrementó la frecuencia del consumo y un 33% admitió consumir mayor cantidad. Entre quienes incrementaron su patrón de consumo, la droga más mencionada fue el alcohol, solo o en combinación con alguna otra de otra sustancia. En un 54%, combinaban, de este gran porcentaje del 73%, combinaban alcohol con alguna otra sustancia. La nicotina, el 35%, la marihuana en un 29%, el 7,8% el aumento del consumo de psicofármacos, y el 20% de los consultados aseguró haber roto la cuarentena para ir a conseguir cualquiera de estas sustancias. Es decir, nuestra disciplina estuvo ausente en un primer momento de discutir cuáles iban a ser las consecuencias que nosotros decíamos entender en la población ante esta situación de encierro. Si solamente se visualizaba el cuidado del organismo, del cuerpo, y va a escapar por otro lado una infinidad de variables, como esta que estamos hablando acá: femicidios, consumo excesivo de psicofármacos y de sustancias psicoactivas. Y en el ámbito de la educación, al haber escuchado al doctor Francisco, me hace pensar de que a veces los datos no son tan diferentes en el resto del mundo. Pero en nuestro país hay una gran complejidad
porque se suspendieron totalmente las clases, no existen clases presenciales, todo el desarrollo de el área académica y pedagógica se lleva adelante por algún sistema de conectividad. ¿Qué implica esto? Un gran desgranamiento en la educación, puesto que no todas las familias tienen todos los elementos necesarios para que uno o dos hijos, tres en algunos casos, tengan para poder llevar adelante sus tareas o su conectividad necesaria. Algunas veces en los sectores medios hay dos aparatos por familia y la necesidad es mayor. Y en los sectores más vulnerables, ni siquiera, a veces existe un solo teléfono para todo el uso familiar y donde, por lo general, las familias son más numerosas, es imposible que se lleve adelante un proceso educativo para todos ellos. Entonces, también otra de las consecuencias que tenía la no presencia de nuestra disciplina en la elaboración de políticas públicas en lo referido a la cuarentena tenía que ver con no pensar qué iba a pasar con aquellos niños que no pudieran conectarse por una u otro problema, o por falta de la aparatología necesaria, o por la inexistencia de la conectividad, o por no contar un espacio habitacional en donde pudiese sentarse a desarrollar sus tareas en la intimidad necesaria que pudiese tener. En relación a nuestro ámbito más específico, los psicólogos, hubo un par de estudios que plantearon qué acontecía con el ejercicio de nuestra profesión en relación a cómo llevar adelante lo que se venía planteando, la continuidad de los tratamientos con los usuarios de determinadas maneras y la necesidad de empezar a trabajar con las tecnologías de videollamada, atención telefónica, de distintas formas. Consultados en una encuesta que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, solamente un porcentaje mínimo de los consultantes y pacientes decidió pasar a atenderse de manera remota. Solamente estratificado en algunos sectores se logró esto por las mismas cuestiones que veníamos hablando antes. En los sectores de mayores ingresos económicos no siempre se encuentra, cuando toda la familia está presente, la disponibilidad de un espacio de intimidad para poder llevar adelante una sesión y no siempre se cuenta con toda la conectividad necesaria. Entonces la mayoría de los colegas perdieron en un principio esa posibilidad. Esto ha ido modificándose en el tiempo por la extensión de distintas medidas de no circulación de la población. Y el incremento en la población de las necesidades de asistencia por parte de servicios de salud mental. Una encuesta y un trabajo que hay dice que el 33,6% del universo poblacional tiene incertidumbre, el 26,34% preocupación, el 8,60% angustia, 5,6% ansiedad, contra el 6,4% que tiene esperanza y el 2,48% que tiene tranquilidad. Esto es la relación existente hoy en día en mi país. Y voy a apoyarme en algo que mientras estaba preparando la ponencia, que pensaba primero hacerlo en un escrito y en un Power con los datos para que estuviesen más presentes, la Organización Mundial de la Salud, el día 10 de octubre, que fue el Día de la Salud Mundial,
sacó un estudio en 130 países que corrobora lo que está pasando, por lo menos en Argentina, y la visión que tenemos algunos colegas en relación a que mientras nuestra disciplina no esté más presente en la discusión de cómo controlar esta pandemia, se va a seguir complejizando la situación, se van a seguir ahondando grietas, como se dice acá, entre cuarentenas, anticuarentenas, la queja total, la pandemia ha quedado imbricada totalmente en la cuestión política, tanto sea en los gobernantes como en las instituciones. Pero la OMS dice lo siguiente: la pandemia ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales en el 93% de los países del mundo. Más del 60% de los países señaló perturbaciones en los servicios de salud mental destinados a las personas vulnerables, incluidos niños y adolescentes. El 72% perturbaciones en los servicios para las personas mayores, el 70% para las mujeres que requieren servicios prenatales o postnatales. El 67% observa perturbaciones en los servicios de orientación psicológica y de psicoterapia, el 65% de los servicios esenciales de reducción de riesgo y el 45% en los tratamientos de mantenimiento con agonistas de opiáceos. Más de un tercio, el 35%, señaló perturbaciones en las intervenciones de emergencia, incluidas programas específicos, el 30% perturbaciones de acceso a los medicamentos para los trastornos mentales, y aunque en numerosos países el 70% adoptó la telemedicina o la teleterapia para subsanar las perturbaciones de los servicios de atención, se observan disparidades en estas intervenciones, que más o menos lo venía planteando es lo que acontece en mi país. No todo el mundo tiene posibilidad de tener los espacios de intimidad necesarios para la continuidad de un tratamiento, y sobre todo en los sectores vulnerables esto se acrecienta, esta imposibilidad se acrecienta. No sé si ya estoy muy excedido en el tiempo, quisiera redondear con lo siguiente. Todo esto está para plantear de que nuestra disciplina debe alzar su voz para estar presente en las discusiones, en la elaboración de las políticas públicas y la manera en que vamos a sortear esta pandemia. Los rebrotes que hay en Europa indican que hasta por bastante tiempo vamos a seguir con estas idas y vueltas en relación a los aislamientos, a los encierros, al recorte de actividades, al recorte de derechos. Y si nuestra disciplina no se pone a la cabeza de la discusión de las consecuencias que trae pensar solamente las políticas públicas desde el punto de vista médico, esperando que la vacuna sea la solución, vamos a estar en una situación social compleja. No creo que el mundo vuelva a ser el mismo post pandemia. Cada situación particular genera lazos sociales particulares, genera sentidos comunes particulares. Nos vamos a acercar a nuevos sentidos comunes, a nuevas formas de hacer lazos. La desintegralidad de los tejidos sociales es caldo de cultivo para lo que se llama, o se ha dado en llamar en algunas discusiones, al lazo social narco, del cual algunos de los países de Latinoamérica lo tiene más estudiado porque es más fuerte. Cuando el narcotráfico ocupa el lugar que debe ocupar el Estado, cuando las relaciones, cuando el lazo social se lleva adelante por la necesidad de los grupos y de los carteles, se pierde ciertas particularidades que tiene la sociedad en común o que supo construir hasta no hace mucho tiempo. Bueno, eso sería un poco lo que quería plantearles en relación a la necesidad de que nuestra profesión esté más presente. Creo que el licenciado Boyama le va a dar un vuelco más clínico, político, teórico, que va a enmarcarse en estos números. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu ponencia. Creo que llamas la atención acerca de aspectos que al menos en otros países de Latinoamérica pues hemos vivido de manera directa, esta manera en que se ha visibilizado o que se ha aumentado la inequidad, la forma en que la pandemia y la cuarentena, todo el tema del distanciamiento social, pues ha generado unos cambios, en unos incrementos en violencia contra la mujer o en violencia contra los niños, o incluso tú nombraste en los datos todas las poblaciones que son, digamos, vulnerables y que requieren una protección especial, que son las que tal vez han sufrido más los impactos de la pandemia. Creo también que es un elemento muy importante que tú nombras y que espero que sea parte de la discusión ahora, del rol que tenemos los psicólogos en las discusiones acerca de política pública. No solamente en Argentina, creo que, insisto, pasa en muchos países. Yo al menos puedo decir que pasa en Colombia, a pesar de todo el trabajo que tenemos para buscar la forma de incidir, pues sigue siendo el modelo médico, el modelo hegemónico, y tal vez en ese sentido, Francisco, pueda ser interesante conocer la forma en que los psicólogos en España se han unido y han generado este tipo de presión para que haya cambios, tanto a nivel educativo como a nivel en general de política pública. El licenciado Mario Moyame no ha podido conectarse, está teniendo algunas dificultades de conexión. Estamos aún esperándolo si él se pudiera unir, pero me gustaría que comenzáramos un poco la discusión dándole espera a la posibilidad de que él se conecte con nosotros. Y hay algunos elementos sobre los que creo que debemos pues que podemos discutir, y me gustaría también ver las preguntas de los participantes con el fin de que alimenten nuestra discusión. Creo que hay como 2 o 3 asuntos que tienen que ver, desde mi punto de vista, con las competencias profesionales del psicólogo, incluyendo esa competencia para generar influencia, digamos, como para ser ese profesional que pueda ser agente de transformación social, ¿sí? Que creo que, pues, que está a la base de todos los asuntos que conversamos hoy. El tema de buscar la integración y la articulación de proyectos académicos y profesionales. Y creo que un tema que se ha tocado de manera tangencial en el asunto, en las preocupaciones que tenemos acerca de la calidad o del servicio o del rol que estamos teniendo en las diferentes circunstancias, es un poco la forma de trabajar en la ética del cuidado, del autocuidado y del cuidado del otro, que tiene que ver pues con casi todo lo que estamos hablando en este momento. Entonces quisiera abrir los micrófonos para oírlos en la discusión en relación a estos aspectos o a otros que ustedes consideren pues, que serían importantes plantear, así como para las preguntas que tenemos en el chat de preguntas y respuestas. Yo voy a contestar, si te parece bien, Claudia, o si os parece bien, Jorge, al modelo hegemónico, que ya habría que llamarlo modelo médico hegemónico, casi modelo planetario o interplanetario, porque sí, creo que es generalizado a nivel mundial. Nuestra experiencia aquí de incidencia política desde el ámbito de la psicología no ha sido una experiencia de éxito, sino más bien una experiencia de fracasos. Es decir, hemos intentado tocar las leyes de servicios sociales para meter mayor protagonismo a nuestra profesión, y hemos terminado perdiendo ante los trabajadores sociales. La ley de sanidad también ha salido, la ley de sanidad que
que en España tiene unos 10 años de vigencia, tampoco es demasiado favorecedora para la psicología. Desconozco qué ocurre en el resto de países, pero la presencia de psicólogos y psicólogas en puestos de responsabilidad donde se toman decisiones sobre las leyes es baja en comparación con otras profesiones. Realmente eso nos quita mucho poder en la toma de decisiones. Nosotros tenemos que intervenir cuando ya está todo hecho y siempre desde una lógica de intentar romper una serie de consensos que nunca hemos estado nosotros detrás. Y creo que ahí hay una buena reflexión de cómo intentar que la psicología esté presente en los sitios donde se elaboran los documentos antes de ser sometidos a discusión pública y donde podamos tocar el articulado de las leyes en aquellas leyes que nos afectan, que son las de educación, las de sanidad y las de servicios sociales principalmente. Luego también una reflexión propia y también quizás compartida por muchos sobre la propia psicología es que hemos ido desde los años 70, principios de los 80, una ciencia y una profesión muy centrífuga, en el sentido de que hemos ido entrando en muchos sitios que anteriormente no estábamos. Somos tardíos en la mayor parte de los países y nos hemos ido abriendo camino en sitios. Por ejemplo, en el ámbito de los recursos humanos hemos ido abriendo caminos en un terreno que anteriormente no estaba nadie, porque la gente de organización de empresa no les interesaba el ámbito de los recursos humanos. Y ahí hemos entrado nosotros, hemos entrado en el ámbito de la educación con el tema de la orientación, como no había, etcétera, etcétera. De forma que hay una gran cantidad de profesionales de la psicología que probablemente se sientan más cómodos en esos terrenos y la psicología al final ha terminado perdiendo identidad. Y se percibe bien en Estados Unidos, donde la mayor parte de algunas áreas aplicadas de psicología ya no están en los departamentos de psicología, sino en otros. Son psicólogos de formación psicológica, con investigación psicológica, pero no están trabajando en psicología. Entonces, esa centrifugación, esa fuerza centrífuga, creo que sigue todavía estando presente y hace falta probablemente volver atrás. Es decir, cómo conseguir que nuestra profesión tenga identidad. Es decir, aunque mi área de especialización igual no tiene que ver nada con la psicología clínica, pero hay un fondo común que deberíamos de intentar descubrir entre todos para que nos haga fuertes. Y eso a veces es difícil, porque dentro de cada una de esas áreas pequeñas hay también lobbies de poder, gente peleando contra enemigos fuertes como puede ser la psiquiatría, que a veces consideran que el enemigo somos los que estamos en el otro lado de la psicología, no tanto el enemigo exterior que puede ser otras profesiones con las cuales en este caso hay convivencia. Y luchar por una identidad fuerte dentro de la psicología yo creo que es un reto para los próximos años, para intentar que no ocurra, que ahora mismo en nuestro territorio ocurre menos que en el norte de Europa o en Estados Unidos, de que nuestras facultades se vacíen y haya una gran cantidad de gente haciendo investigación psicológica en sitios que no son psicología. Porque son bien recibidos, porque se les quiere y a veces pues porque generamos investigaciones y intervenciones de mucha calidad que a veces es difícil defenderlas desde las propias facultades que nos acogen a todos. Y con ese tema, yo creo que mi intervención, no sé si Jorge tiene algo que aportar o si comparte lo que yo le he dicho, que yo acabo de comentar. Comparto totalmente. Lo bueno y lo malo al mismo tiempo es darnos cuenta de que la realidad de nuestra profesión se replica en todas partes del mundo. Voy a comentarles una anécdota que sirve para reafirmar lo que estás planteando, Francisco. Les decía al principio que el 13 de octubre es el Día del Psicólogo. ¿Saben cómo surge el Día del Psicólogo en la República Argentina? Se organiza un congreso en el año 74 de distintas facultades, grupos de estudiantes e instituciones de representación de los psicólogos. No se pudieron poner de acuerdo en nada. 3 días de debate y fueron días de peleas. Si la
psicología era una disciplina solamente para el trabajo liberal o si eran trabajadores de la salud, si la atención primaria podía estar el psicoanálisis, no podía estar el psicoanálisis, si los que desarrollaban otros marcos teóricos nuevos tenían que estar, no hubo acuerdo en nada. Antes de terminar, después de 3 días de debate, se para una colega y dijo, ya que no nos pudimos poner de acuerdo en nada, ¿podemos decir que hoy 13 de octubre es el Día del Psicólogo? Al cual se votó unánimemente. El único acuerdo que hubo fue ese, por eso es el Día del Psicólogo. El Día del Psicólogo es el Día del Desacuerdo. O sea que esto creo que también hace que nuestra disciplina, nuestra práctica, no tenga la fuerza o el empuje para que en conjunto con el resto de los, en el caso mío que estoy en salud, con el resto de los equipos de salud, sean escuchadas nuestras proposiciones. Y también acá hay otro debate que no sé si está en Colombia, Claudia, o en España, Francisco, que es academia, ejercicio profesional, como que están totalmente escindidos y a veces disputas entre el ejercicio y la academia. Son características, por lo menos yo iba a decir por lo menos en Argentina, pero escucho y veo que también se reeditan en otras partes. Aquí también hay esa dicotomía entre esto es académico, esto es ejercicio profesional. Y eso nos quita, a veces otras profesiones no tienen esto y desde la academia defienden posicionamientos profesionales y tú a veces cuando, por ejemplo, en el caso de enfermería en nuestro país, tú dices, pero ¿estoy hablando con un sindicato o estoy hablando con un colega de profesión, ¿sabes? De un profesor universitario como yo? Porque los planteamientos son consensuados y son compartidos. Y eso también nos falta, Probablemente haya que hacer apertura de puertas o de ventanas. Ahora que hay que ventilarlo todo, también las universidades, pues habría que ventilarlo, o sea, abrir puertas y ventanas y dejar que esos miedos hacia los demás, hacia la otra parte, se quiten. La universidad debería ser un centro de formación a lo largo de toda la vida y no solamente en los 4 años que te toca desde los 19 hasta los 23. Es una pena a veces que aquí pasen cosas y que no nos beneficiemos todos. Es decir, que hay aquí gente muy potente. Creo que nuestras universidades tienen que ser centros más abiertos y también el ejercicio profesional debería de dejarse también. Parece como que lo que venga académico es algo que, bueno, eso la gente no tiene ni idea, no ha visto nada en su vida, se dedican a leer y a veces, bueno, el hecho de leer mucho y de hacer investigaciones con todos los sesgos que puede tener la investigación o de hacer artículos con pues igual te generan 3 ideas que pueden ser muy buenas. Y también igual te generan te genera un esfuerzo por intentar validar que lo que tú estás haciendo está bien, que probablemente se te haya olvidado hacerlo. Y yo creo que los dos campos deberían de abrir sus ventanas y de empezar a pensar cómo convertir la academia en un aprendizaje a lo largo de toda la vida, contemplando también la integración de reciclaje profesional de todos aquellos que están presentes, cómo integrar a los profesionales dentro de las facultades o de las universidades y al revés también. Ojalá Sí. lo veamos. Sí. Sí, así es. Yo comento la experiencia de Colombia. Creo que en Colombia tenemos una muy buena sinergia entre el colegio profesional y la Asociación de Facultades de Psicología. Voy a dar 2 ejemplos que creo que nos han permitido actuar en conjunto. De hecho, en muchas instancias políticas y de toma de decisiones participamos en conjunto. Y, por ejemplo, ahora para el tema de la atención vía remota que nombraba José al inicio, tanto el colegio y la asociación desarrollaron un texto en conjunto para profesionales y para estudiantes sobre recomendaciones para telepsicología. Y tenemos también
el Congreso Colombiano de Psicología, que es una acción conjunta. Eso nos ha permitido enriquecernos muchísimo, ¿sí? Creo que nos falta montones porque todavía, digamos que estos son pasos que vamos dando, pero estoy de acuerdo con ustedes en que cuando se trabaja en conjunto resulta mucho más factible tener pues tener mayor impacto, ¿sí? Y esto nos puede ayudar bastante a que seamos, como planteé en las conclusiones, como agentes de transformación social, ¿sí? Hay algunas preguntas en el chat. Eh, hay una que quisiera, dice, para Francisco Medina: psicología como ciencia global, ¿cómo ver la psicología de una manera integral sin perdernos de la globalización? ¿Cómo sugieren ustedes? Y en ese sentido también invito a Jorge a sus reflexiones, que podemos, que podemos beneficiarnos de esta colaboración entre países y entre regiones, pero también mantener esta especificidad cultural o esta especificidad de las regiones, que para todos es muy importante, y que pues en Latinoamérica tiene tiene una representación grande. Entonces quisiera oírlos para responder esta pregunta. Por ejemplo, yo haría como tres instrumentos. El primero, integrar la cultura y la diversidad dentro del currículum. Es decir, no entender que la psicología tiene leyes generales, sino que esas leyes generales hay que adaptarlas al contexto cultural en el que te toca vivir. Y eso, en cada asignatura bien puedes introducir temáticas de diversidad, temáticas culturales o temáticas de inclusión. Es decir, por ejemplo, si en mi campo, que yo soy psicólogo de los recursos humanos, es decir, si yo tengo que hacer formación de maestros, pues lo puedo hacer en Sevilla o lo puedo hacer en la zona andina, del norte de Perú. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo debo de trabajar el proceso formativo cuando los colegios están a una hora caminando unos de otros? O cuando los maestros están aislados durante meses. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de organizar eso? De introducir en el currículum esas temáticas culturales o adaptativas que no te hagan solamente una asignatura pensada en tu propio contexto cultural. Entonces, ya digo, temáticas de diversidad, temáticas de cultural, temáticas de inclusión, pueden ser metidas en cualquiera de los temas de nuestra disciplina. La segunda, introduciendo la internacionalización dentro del currículum de la persona. O sea, dentro del currículum, pues tú, por ejemplo, en primero, pues vas a hacer trabajos con personas de otras universidades de diferentes culturas, o, por ejemplo, utilizar a los migrantes o los refugiados o a las personas de otras culturas que estén en tu zona. Eso puedes hacerlo en primero. Puedes hacer estancias internacionales de corta duración siempre que te permita tu universidad. Habría que pedirle a la universidad que financie eso y que te permita, pues, desde Brasil irte a Chile, o desde Chile irte a Ecuador o irte a Perú, de forma que puedas hacer pequeñas estancias. Y trabajar con gente de otros sitios. O sea, siempre que se pueda, si tienes que hacer un trabajo, si tienes que hacer una investigación, pues ¿por qué no que te lo dirija gente de dos países? Creo que eso es enriquecedor. Entonces, tiene que ver con la internacionalización a lo largo de todo tu ciclo formativo. Y luego con la investigación, pues el probar lo mismo con distintos contextos y meter siempre la variable cultural. Yo estoy trabajando en negociación, pues tengo un estudio aquí, pues vamos a hacer el siguiente en Chile y a ver qué ocurre, o vamos a hacer el siguiente en Brasil, y con gente con la que se pueda colaborar y vayamos viendo si hay diferencias culturales o si la variable cultural, o sea, eso nos permitiría a todos mejor formación y una formación para un ciudadano un poco más global, para un psicólogo o psicóloga un poco más global. Sí, me parece que comparto. Yo creo en principio que no es antagónico globalizar la enseñanza o trabajar en conjunto todas las unidades académicas e institucionales del mundo
con la especificidad, la particularidad y los aspectos socioculturales de cada sociedad, porque creo que si nosotros logramos esa sinergia entre el ejercicio y la academia, eso se borra automáticamente, porque quien está en el ejercicio constante y cotidiano es representante de esas diversidades culturales. Y poder conceptualizarlas después de la academia nos ayudaría a tener la posibilidad de compartir, de estudiar, de difundir globalmente nuestra disciplina y a la vez ir manteniendo esas especificidades. No lo veo como imposible. Es más, estos espacios nos permiten compartir, darnos cuenta de que tenemos necesidades muy parecidas, por ejemplo, en España y en Argentina, en Colombia, en México, con la especificidad de cada uno, pero las necesidades y los desafíos son similares. Y si damos un paso adelante, quizás podamos tener estrategias comunes donde cada país le dará su visión más particular. Pues sí. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que podemos beneficiarnos mucho de las interacciones que serán en este momento y de aquí en adelante en lo que se ha llamado la nueva normalidad, pues serán distintas. No sé, la internacionalización vía Internet, que no es lo mismo, no se desarrollan las mismas habilidades interculturales, pero pues en este instante probablemente no tendremos otras opciones. Yo quisiera, retomando otras preguntas del chat, oír un poco la opinión que tienen ustedes en relación con la situación de los profesionales de la salud y tanto a nivel de prácticas pues, Francisco nos comentó algunos elementos, pero también a nivel de las implicaciones que tiene tanto para los psicólogos como para otros profesionales de la salud en su bienestar, calidad de vida, en su salud mental, esta situación. Entonces, quisiera, Jorge, por ejemplo, que con tu experiencia en el tema de atención primaria y salud comunitaria, pues ampliaras un poco la pregunta y pudiéramos discutir también en términos de formación, Francisco, esto y de prestación de esto que tú llamaste, que me pareció bien interesante, aprendizaje-servicio, creo que fue que lo llamaste, pues aprendizaje servicio, sí, me parece que pues son alternativas que son interesantes, además por lo que nos mostraste en la publicación acerca del trabajo que se hizo en la universidad con los estudiantes que estaban estresados por la pandemia. Empiezo en relación a los equipos de salud. Yo integro un equipo de salud en una localidad acá, en un centro de atención primaria de la salud. La mayoría de los psicólogos que integramos, que estamos trabajando en este municipio, desde primera instancia alzamos nuestra voz en contra de los que nos decían que teníamos que retirarnos y hacer solamente trabajo a distancia por cualquier medio tecnológico, porque sosteníamos que teníamos que estar presentes con nuestros compañeros del equipo de salud, haciendo reuniones constantes, porque la situación de estrés y de angustia de muchos de nuestros compañeros del equipo de salud era significativa, sobre todo en enfermeros y personal administrativo que quizás no estaba preparado para estas situaciones de tanta tensión. Pero también nuestros colegas médicos sufrieron situaciones bastante angustiantes. Hemos armado equipos de contención. Nosotros tenemos un equipo de contención donde propiciamos reuniones de equipo de salud semanalmente, donde vamos trabajando cada una de las necesidades, de las angustias del propio equipo. Nos ayuda a los psicólogos también ser escuchados en este espacio por otro colega, y entendemos que no debemos estar ausentes
de la participación concreta en esta situación. En el Hospital Regional de Unquillo, los colegas han hecho algo parecido, no solo para tener un dispositivo de contención de las personas que están internadas, sobre todo en terapia, donde la necesidad de encontrar una palabra de contención y de ayuda es grande, sino para los mismos médicos terapistas y los enfermeros terapistas. Entonces también se propician reuniones ahí. Estamos en la complejidad de que para hacer esto tenemos que tener todos los equipos de bioseguridad y a veces nos resulta raro y no sabemos de qué manera conceptualiza el paciente cuando nos ve entrar con camisolín, barbijo, máscara, guantes y cofia a un psicólogo. Pero bueno, estamos en esta nueva realidad acostumbrándonos a esto. Me parece que nuestra disciplina tiene que estar ahí, tenemos que propiciar el acompañamiento al resto de los colegas y tenemos que estar a la par, en la misma trinchera. Aquí en nuestro país, bueno, en lo que ocurrió en mi ciudad, que es una ciudad que tiene 3 hospitales grandes, se estuvo interviniendo las unidades de salud mental que están en los compuestas principalmente por psiquiatras y psicólogos clínicos. Prácticamente su intervención fue apoyar a los profesionales de la salud, tanto de urgencia, a los médicos de urgencia y enfermeros y enfermeras de urgencia, para salir adelante de la situación tan estresante que estaban viviendo. Porque en un momento en que urgencias estaba muy colapsada de personas, había una gran cantidad de personas falleciendo de manera repetida, el estrés de la atención era muy alto y estaban sufriendo síntomas equivalentes con el estrés postraumático como si fuera una atención en situaciones de guerra. Y eso ha ocurrido aquí en ciudades grandes, en Madrid muchísimo más que en Sevilla, pero en Sevilla también. Entonces se estuvieron trabajando tanto en sesiones al final de la jornada de ventilación de emociones, se generaron aplicaciones móviles o programas de entrenamiento para recobrarse del trabajo una vez que salían de los hospitales, y se estuvo trabajando con los sanitarios en esa tarea, tanto dentro del propio dispositivo, donde había sesiones de ventilación al final de cada turno prácticamente, como preocuparse de lo que ocurría afuera. También se modificaron los turnos, o sea, los sistemas de turnos se hicieron más razonables en función de las demandas. Antes tenían turnos de 12, incluso de 24 horas, y ahora pues se cambiaron a turnos de 10, de 12 horas como máximo, de forma que el estrés para la persona que estaba trabajando fuera menor. Entonces ahí sí tuvimos un protagonismo nuestros compañeros de psicología clínica, al igual que los psiquiatras que estaban dentro de los hospitales de las áreas de salud mental. Y luego, en cuanto a las prácticas, pues tuvimos que entre comillas, inventarnos opciones. Y la opción del aprendizaje de servicio es una buena opción para la universidad, porque nos permite atajar problemas y sin necesidad muchas veces de una intervención muy diaria. Somos más gestión de recursos, gestionadores de recursos que interventores, pero eso forma parte también a veces de nuestra profesión. Por ejemplo, ahora estamos valorando una demanda que nos llega desde residencias de mayores. Las residencias de mayores aquí están aisladas, las residencias, es decir, que no se puede entrar ni salir. Y hay personas mayores, muy mayores, que están sufriendo muchísimos problemas. Depresiones, intentos de suicidio, empeoramiento de la sintomatología, etc. Desde la facultad estamos viendo cómo ayudar a una serie de residencias, en concreto a una federación, 100 residencias, para trabajar con ellos tanto en apoyo psicológico como en intervención psicológica, como en programas para evitar el deterioro cognitivo. La labor de nuestros estudiantes era
el diseño y el acompañamiento de esas personas, el diseño de los materiales, siempre con apoyo de los profesores o profesoras que están detrás. Entonces, podemos hacer muchas cosas y creo que hace falta también el contexto para que esas iniciativas se pongan en marcha. Igual que se podría ver otras muchas opciones que se podrían hacer. Pues muy bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido un espacio muy valioso de reflexión y de conocimiento de lo que está pasando en otros países, pero también de reconocimiento de los problemas que estamos compartiendo. Quisiera pedirles a los panelistas que si revisan las preguntas y consideran que pueden dar respuesta a algunas de las preguntas a través del panel, porque ya en este momento vamos a cerrar para darle paso al siguiente panel. Agradezco al CENEIP y agradezco a FIAP la oportunidad de estar en este espacio tan enriquecedor, y a los panelistas su generosidad con el tiempo y el conocimiento. Muchísimas gracias y pues hasta una próxima, ojalá de manera presencial. Ojalá. Muchísimas gracias por tu coordinación, Claudia. Encantado. Lo mismo, Claudia. Muchas gracias y encantado de haber compartido contigo, Francisco, este espacio y con los que no pudieron ver las cuestiones de conectividad que a veces nos juegan malas pasadas. No vamos a hacer. Exactamente. Ojalá coincidamos. Entonces, ojalá sea pronto, e insisto, ojalá podamos hacerlo de manera presencial. Muchísimas gracias a todos.